Dios siempre nos está esperando, mis hermanos. Él siempre está con sus brazos abiertos, mis hermanos. Él siempre está dispuesto a recibirnos con amor y con bendición. Amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo de bendición. Estamos en plenas vacaciones, pleno verano, mis hermanos. Así que, pues bueno, hay hermanos viajando, hay hermanos paseando, hay otros que me han dicho que se han enfermado, que están con algún tipo de malestar, pero nosotros como iglesia estamos orando los unos por los otros. Amén. Les voy a invitar, mis hermanos, que vayamos al libro de Efesios. Vaya encontrando ahí en su Biblia el libro de Efesios. Libro de Efesios, Nuevo Testamento, mis hermanos. Entonces, para que de una vez se vaya hacia el final de la Biblia, libro de Efesios, ahí en su Biblia, en su mano. O si no, mis hermanos, ahí hay unas Biblias en las bancas, o acá al frente también usted va a encontrar la palabra del Señor. Libro de Efesios, capítulo número 4. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Si usted ya va encontrando ahí la lectura, váyase colocando de pie, con gusto, con anhelo de leer la palabra a voz en cuello, como una trompeta encendida. Así que usted vaya levantando ahí su voz y vaya llenando su corazón de ese anhelo porque la palabra del Señor sea conocida en su corazón. Amén. Libro de Efesios, capítulo número 4, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. 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 Vamos a ver si estamos todos sintonizados. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Padre Celestial, su Dios, el Dios que le creó, el Dios que le tiene a usted con vida. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo, su Señor, su Salvador, mi Señor, nuestro Salvador. Y vamos a leerla en el nombre del poderoso Espíritu Santo de Dios, que está en medio de nosotros. Amén. Damos gracias al Señor. Efesios capítulo 4, verso 1 al 16 dice de la siguiente manera: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, mis hermanos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor, mis hermanos. Damos gracias al Señor. Padre Celestial, bendito buen Dios, gracias por esta hermosa mañana, este hermoso día, Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos congrega en este lugar, Señor. Eres tú, Señor, el que pone el querer como el hacer, el que con tu presencia maravillosa, Señor, ha dejado caer, Señor, esos lazos deleitosos sobre nuestra vida, Padre amado, y nos has atraído a este lugar. Nos has dado, Señor, el deseo, el anhelo,
nos has provisto los medios, Señor, nos has dado la salud para estar en este lugar, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre Santo, porque hoy nos congregamos en tu nombre, porque hoy nos congregamos, Señor, para buscar, Señor, tu presencia una vez más, Señor. Te hemos buscado toda la semana, Señor, y te hemos encontrado. Tal vez no nos hemos dado cuenta, Señor, pero ahí has estado tú, guardándonos, Señor, nuestro entrar y nuestro salir, guardando, Señor, nuestros recorridos, ayudándonos en nuestras dificultades, sanando, Señor, nuestras enfermedades. Ahí has estado tú, Señor, levantándonos en esos momentos de desánimo, en esos momentos de dificultad. Ahí has estado tú, Señor, y sigues tan fiel, y sigues tan maravilloso, Señor. Y hoy por eso, Padre Santo, como congregación, Señor, como un cuerpo, como un solo cuerpo, Padre amado, que leímos en tu palabra, que se edifica en tu amor, hoy queremos alabarte, hoy queremos adorarte, hoy queremos entregarte lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestro corazón, Señor. Pero Padre Santo, Señor, sabiendo que nuestra verdadera adoración es una vida en obediencia, una vida, Señor, atendiendo a tu voz, atendiendo a tu palabra, Padre Santo. Y yo te ruego en esta mañana que hoy como iglesia lo que cantemos sea un reflejo de lo que habita en nuestro corazón, que lo que cantemos sea un reflejo de lo que realmente deseamos hacer en tu nombre, bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En intimidad contigo siempre quiero estar. Oh, sí, Señor. Gloria contemplar por la eternidad. Queremos contemplar tu gloria, Señor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Como tus pies para entregar mi corazón. Venimos ante ti para entregarlo todo, Lo Señor. único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre
Señor, tenemos libertad para darte gracias. Tenemos libertad, Señor, para proclamar tu nombre, Señor. Tenemos libertad, Señor, para congregarnos. Tenemos libertad, Señor, para rendirnos ante ti. Tenemos libertad, Señor, para renunciar a toda obra de pecado. Tenemos libertad en ti, Jesús, para poder vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Señor, gracias porque tú nos has hecho libres, Padre Santo. Gracias porque dice tu palabra que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Somos libres para adorarte. Somos libres, Señor, para obedecerte. Somos libres para creer en ti, Jesús. Somos libres, Señor, para proclamar tu nombre, Padre Santo. Para compartir de tu verdad, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a experimentar real y verdaderamente esa libertad, Señor. Rescato que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Tenemos libertad en Él, Señor, gracias. Gracias porque somos libres al estar en este lugar, Señor. Somos libres, Señor, para reconocer nuestro error, nuestros fallos y poderte decir confiadamente, Señor, perdónanos y síguenos ayudando y sigue trabajando en nuestros corazones y síguenos levantando en el nombre de Cristo Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame. Ayúdanos a no fallarte, Padre amado. En nuestras fuerzas no podemos, pero por eso nos refugiamos en ti, Señor. Y hazlo otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Jesús, Señor, a seguir adelante en medio de las pruebas y de las dificultades, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes, Señor, entre lo que creemos y vivimos, entre lo que proclamamos y decimos y entre lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Gracias, bendito Rey, que tú eres nuestro pastor grande y poderoso, Señor. Que eres tú quien nos guía y nos lleva, Señor, en esa ruta de bendición que tú has trazado para cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Rey.
adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Necesitamos hoy, Señor. Necesitamos más de ti, Jesús. Ayúdanos, Rey. Gracias, amado Dios. La razón por la que usted ha venido es para estar en la presencia de Dios, para estar más cerca de Él. No por la iglesia, no por el pastor, sino por su disposición. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Amén, aleluya. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Ayúdanos, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti.
Gracias, Señor, por quebrantar nuestros corazones. Gracias, Señor, por doblegar nuestra vida, Padre amado, ante ti. Gracias, Señor, por no permitir, Señor, que sigamos en nuestra fuerza, Señor. Gracias, Señor, por no permitir, Señor, que sigamos en nuestra voluntad. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a rendirnos delante de ti, Jesús. Y si usted es de los que se rinde, no solo hoy porque cantamos la canción, sino diariamente, déjeme decirle que usted es un valiente, usted es una valiente. Porque es de valientes humillarse ante el Señor, es de valientes rendirse ante Él. En Dios a veces la lógica funciona al revés. En el mundo, entre usted más valiente es porque usted más se levanta y más se pone en pie y más levanta la cabeza ante los demás y dice, aquí estoy yo. Pero en el reino espiritual, la valentía es cuando usted se humilla, cuando usted se rinde, cuando usted reconoce sus necesidades. Así que si usted es de esos, déjame decirle, usted es un valiente, usted es una valiente. Si usted es un niño, una niña que diariamente reconoce que Dios es quien te guarda, quien te cuida, tú eres un valiente, una valiente. Y usted es un valiente por rendirse hoy a levantarse de su cama y venir a este lugar. Que Dios te bendiga, mis hermanos. Nuestros niños pueden salir a sus salones. Los niños del grupo de cuarto y quinto van a ir al comedor. Solo el grupo de la clase de la hermana Mónica y la hermana Marcia van al comedor. Los otros grupos van normalmente a sus salones. Los demás grupos van a sus salones común y corriente. Y aquí nos quedamos jóvenes y adultos, mis hermanos. Amén. Entonces vamos ahí sentaditos, no tiene que levantarse. Vamos nuevamente a mirar Efesios capítulo 4, verso 6. Solamente el verso 6. Efesios, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6. Amén. Bueno, vamos a darle tiempo a que los niños vayan saliendo y usted mientras tanto va nuevamente retomando su Biblia y nuevamente poniéndose en sintonía con el mensaje. Amén. Entonces le voy a pedir ahí a mis hermanos mujeres que ya estemos de pronto mirando que los niños hayan salido todos y estemos aquí en unidad en la palabra del Señor. Amén. Salieron los niños, biológicamente niños, pero nos quedamos los niños espirituales de corazón. Amén. La palabra del Señor dice que el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Así que ojalá con esa misma, mira a sus niños y aprenda, no tal vez de las picardías o las travesuras que hacen, sino aprenda de su corazón, aprenda de ellos en su inocencia, aprenda de ellos. Amén. A veces como adultos creemos que solo estamos para enseñarle a nuestros niños, pero Dios sabe, Dios nos envió a sus hijos también para enseñarnos a vivir, enseñarnos a entender el amor del Padre grande y poderoso. No es el mensaje, es algo que Dios pone aquí en mi corazón, pero sabe, yo aprendí a conocer más a Dios como Padre el día que me permitió ser Padre. El día que me permitió ser Padre dije, oh, así es como se ama. Y yo que creía que yo sabía amar, pero no, resulta que Dios nos enseña a amar, a veces enseñándonos a través de esa maravillosa experiencia de tener un hijo, una hija. Bueno, yo no sé por qué he estado tan conectado últimamente con pensar en nuestros niños y en nuestros jóvenes, pero tal vez es porque Dios como iglesia nos quiere hablar aún más en esa área. Amén. El mensaje de hoy, mis hermanos, es en continuación con el mensaje de hace 8 días. Así que si usted hace 8 días estuvo acá, va a entender el mensaje. Si usted hace 8 días no estuvo acá o tampoco lo vio por internet, ahí queda grabado. Mis hermanos, es muy sencillo. Tanto los hermanos que estamos acá como los que nos están viendo, queda ahí en nuestra página de Facebook, Pasión por Jesús Iglesia Wesleyana Príncipe de Paz. Y queda ahí grabado también en el canal de YouTube Pasión por Jesús. Así que mis hermanos, estamos en tiempos, déjenme decirles, estamos en tiempos que no tenemos excusa. No tenemos excusa para decir que me perdí el mensaje y no pude entender ahora de qué un pastor está hablando. Sí, a veces cuando nos perdemos un capítulo de una novela, de una serie, ¿qué no hacemos para mantenernos? No, es que me perdí el día hace 8 días y toca ver cómo fue que pasó.
Pues oiga, mis hermanos, mejor que una novela, mejor que una serie de televisión, mejor que una película, es el mensaje de Dios que viene a nuestras vidas semana tras semana. Amén. Así que espero que usted tenga esa pasión por Jesús a través de su palabra. Efesios capítulo 4, verso 6, mis hermanos, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oiga, ¿cómo repite la palabra todos ahí, no? Ese Dios maravilloso es Dios de todos. La gente dice: bueno, entonces cualquiera puede decir que es hijo de Dios. No, Él es Dios de todos, pero no cualquiera puede decir que es hijo de Dios. Él es Dios de todos porque Él no deja de ser Dios aunque la gente no le ame. Él es Dios de todos porque Él no deja de ser Dios aunque la gente no le obedezca. Él es Dios de todos porque Él no deja de ser Dios aunque el mundo inclusive quiera negarlo. Y vamos a ir más adelante a mirar. Pero Él es Dios de todos. Él es Dios de toda la creación. La tierra y su plenitud, del mundo y los que habitamos en este mundo le pertenecemos a Él. Nos guste o no nos guste, créanlo o no lo crean, como sea que la gente quiera pensar de Dios, Él es Dios. Y por ahí es la línea del mensaje de hoy, mis hermanos. Hace 8 días iniciamos nuestra serie de mensajes con un mensaje titulado Una Identidad. Si usted se lo perdió, vuelvo y le digo: averigüe. Y si no sabe cómo, escríbame con mucho gusto. Yo le ayudo para que usted esté en unidad, en identidad precisamente con el mensaje. Y hoy vamos a continuar en esa misma línea con un mensaje que, si usted tiene ahí los boletines o tiene su boletín o se lo aprendió de memoria, el mensaje de hoy se llama ¿qué? Un Dios, mis hermanos. Y aunque usted no lo crea y tal vez no haya venido preparado, déjeme decirle que le animo en el nombre del Señor Jesucristo, y a todos mis hermanos les animo que hoy esté bien conectado con el mensaje. Dígame si tiene frío, dígame si tiene calor, dígame si quiere una almohada, una cobija, dígame qué necesita para que usted hoy esté conectado con el mensaje. Pero no se lo vaya a perder, no se va a pensar por allá de qué color va a ser los tamales mañana, no. Quédese acá conectado con el mensaje. Amén. Amén. Yo se lo digo con mucho amor, mi hermano, porque es algo que a veces de pronto solo los hermanos o los pastores o mucha gente que ha predicado me entiende. Una vez se siente que está soltando, mis hermanos, una verdad, un tesoro que uno quisiera que la gente, mejor dicho, lo agarrara en su corazón y no dejara que esa palabra se le escapara en un pedacito. Y entonces a veces como que uno dice: ¿será que sí? ¿Será que sí lo atesoraron por dentro? Pues espero que usted y yo hoy seamos ese pueblo que atesora como esa perla preciosa que es la palabra del Señor. Amén. Un Dios. Moisés, mis hermanos, él venía, voy a entrar ya en contexto del mensaje. Moisés venía del monte de traer los mandamientos. Él venía con su pueblo y les trajo mandatos de Dios. Los 10 mandamientos más muchas otras leyes y muchas otras ordenanzas. Y entonces Moisés, después de haber dado todo ese mensaje, dice la palabra del Señor, y ahí ya nos vamos a meter con la Biblia, porque sin la Biblia, pues ¿para qué nos reunimos? Entonces nos metemos con la Biblia y dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, verso del 1 al 5, vamos a leerlo únicamente. Deuteronomio capítulo 6, Ivancito. Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 5. Y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando Moisés, ¿verdad? Para que los pongáis por obra, para que los pongan un letrero y los dejen marcados en una pared, para que hagan una tablita como la que tenemos allá y la ponga decorativa, para que se los aprenda de memoria y solamente los use si hacen algún examen en el colegio, en la escuela o en la iglesia. No, ahí no dice eso, ¿verdad? Ahí dice: para que los pongas por obra en la tierra. Ay, yo voy a ser santo allá en el cielo. Sí, pero es que allá ya no va a ser necesario cumplir los mandatos y las ordenanzas, porque allá vamos a estar en una posición y en unos cuerpos glorificados en total armonía e identidad con ese Dios santo que nos ha llamado. Entonces, ¿en dónde es que podamos ejecutar esa obediencia? Acá en la tierra.
Acá es en la tierra donde tenemos que poner por obra esos mandatos, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y luego dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, que es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Proverbios 1:7 dice, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces aquí en Deuteronomio, cientos de años antes de Salomón haber escrito este versículo, Moisés está diciéndole al pueblo, mire, yo les estoy a ustedes trayendo la palabra, el mandato divino, para que ustedes los pongan por obra aquí en la tierra y para que puedan tener temor a Jehová, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Y entonces el versículo número 3 dice, oye pues, oh Israel. Y yo podría leérselo a usted. Oye pues, oh iglesia, príncipe de paz. Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y entonces alguien me podría aquí decir, se podría parar con mucha autoridad y decirme, bueno, pero eso era Moisés con el pueblo de Israel. Porque ya no estamos bajo esas leyes y esos mandatos. No, la ley no ha sido abolida. Solo que ahora la cumplimos ya no en nuestras fuerzas, sino bajo la gracia del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Cumplir la ley en nuestras fuerzas es técnica y virtual y vitalmente imposible. No hay forma, mis hermanos, que en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, podamos cumplir el 100% de la ley. No hay manera. Con uno que usted deje de cumplir, ya la regó. Ya no se pudo, ya no está en ese nivel. Pero Cristo Él es la forma, la medida y la gracia divina. Él es el que complementa, llena y justifica y redime nuestra insuficiencia. Amén. Entonces, aquí Moisés está declarando esta palabra sobre el pueblo de Israel. Pero el principio o la verdad o la esencia bíblica no es el cumplimiento de la palabra lo que yo quiero hoy transmitir. Lo que yo quiero hoy transmitirle viene en el versículo 4, donde el Señor le dice a través de Moisés a su pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Nueva Traducción Viviente dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Y entonces el versículo 5 dice, y amarás a Jehová, pero no nos vamos a detener tampoco ahí. Hoy yo tampoco quiero centrarme en ese punto. En otra ocasión vamos a tocar el verso 5 a profundidad, pero hoy solamente quiero centrarme en la base de que dice ahí, Jehová nuestro Dios, uno es. Un Dios. Eso es lo que yo quiero que usted hoy se lleve. Y déjeme decirle una cosa. No porque se lo esté predicando yo, pero déjenme decirle que lo que yo le estoy predicando hoy de parte del Señor, en el nombre del poderoso Hijo y con la unción del Espíritu Santo, es muy profundo. Es muy valioso, es muy importante. Es tan profundo, mis hermanos, como la parte más honda del mar en esta tierra. Pero es tan fácil de entender o de navegar o de tocar como el laguito más asequible, más tranquilo y más al alcance de cualquiera de nosotros. Entonces es una verdad muy profunda, pero tan sencilla de entender que cualquiera de los niños que salieron a clase lo puede entender. Pero es profundo y es una verdad que vamos a tener que hoy arraigar mucho más en nuestros corazones.
Pastor, cuénteme otro, que esa ya me la sé. Como Kiko cuando el profesor Girafales le hace una pregunta. No, hágame una más difícil, otra. Tal vez usted ya lo sepa, pero arraigarnos en esa profundidad es importante para poder cumplir el resto. Si usted no está bien arraigado en esa verdad, se le va a hacer muy difícil lo demás. Así que por eso agárrese bien, no se me duerma, póngase atento. Dice la palabra del Señor entonces, que dice Moisés, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y bajo esa radicalidad verdadera se desarrolló el pueblo de Israel. El pueblo de Israel aprendió esta verdad, una verdad que se diluía en ocasiones, mis hermanos, y Dios tenía que recordársela. ¿Por qué se diluía esa verdad en el pueblo de Israel? Y aquí es donde yo voy a darle a usted un rápido recorrido histórico. ¿Por qué el pueblo de Israel, Dios cada vez tenía que recordarle que Él era un solo Dios? Porque el pueblo de Israel salía, se mezclaba con otros pueblos y aprendía sus costumbres. Y resulta que en tiempos del pueblo de Israel, los otros pueblos, las otras naciones, los pueblos por los que ellos transitaban o los vecinos, eran pueblos que tenían muchos dioses. Entonces déjenme le hago una ilustración que aprendí no hace mucho. Una persona de un pueblo vecino al pueblo de Israel tenía que bajar a tomar agua de un río para llevarlo a su comunidad. Pero resulta que esa persona, al bajar a tomar agua de ese río, tenía que llevar un cántaro y tenía que desplazarse por un territorio donde había muy seguramente un bosque, o habían árboles, o había un riachuelo, o había una fuente, hasta que llegaba a ese río. La persona que hacía parte de esas otras comunidades o esos otros pueblos que estaban vecinos al pueblo de Israel, tenía tantos dioses que había un dios de la tierra o una diosa de la tierra, un dios del árbol o una diosa del árbol, un dios del sol, un dios del agua, un dios de la naciente, y había tantos dioses que para esa persona ir a tomar agua de ese pozo tenía que hacer toda una procesión de adoración a los diferentes dioses. Si pasaba por el árbol que significaba algo para su comunidad, tenía que levantar una ofrenda o un altar. Si llegaba al río, tenía que darle una ofrenda o dar una ceremonia al dios del río, al dios del árbol, al dios del camino, al dios de la tierra. Y entonces era una cantidad de cosas que tenía que hacer para ir simplemente a veces a tomar agua. El pueblo de Israel se mezclaba y cuando veían los otros pueblos decían, oiga, miren tan chévere, ellos tienen un dios para el árbol, tienen un dios para la fuente, tienen un dios para la tierra, tienen un dios para el río. ¿Y por qué nosotros tenemos solo un dios? Yo también quiero adorar a ese. Yo también quiero, también tan bonito es. Pero resulta que no se daban cuenta que se estaban poniendo una carga, porque ellos lo único que tenían que hacer era ir al río y tomar agua y darle gloria al único Dios. Pero ellos se dejaban guiar por eso. Porque oiga, el Dios de no sé qué, el Dios de no sé qué, el Dios de esto, el Dios del otro. Y se empezaban a mezclar. Y entonces si un hombre del pueblo de Israel veía a una muchacha por allá de un pueblo vecino, y entonces decimos en el argot cristiano, en nuestro vocabulario cristiano, una filistea. Y si el muchacho veía a una filistea que le picó el ojo y como que le llamó la atención, entonces él iba, pero la muchacha le decía, bueno, yo salgo contigo, pero me tienes que acompañar allí que voy a llevar ofrenda al dios árbol, o al dios no sé qué, o al dios de esto. Y el muchacho de coqueto decía, claro, mamita, con mucho gusto yo la acompaño. Y lo mismo si una muchachita entonces veía a un muchacho de otra nación, hacía lo mismo. Y entonces por compaginar, por mezclarse, por estar bien con los demás, terminaban adorando a otros dioses que no eran el único Dios verdadero. Es un proceso. Por eso la idolatría, mis hermanos, no es algo que salga de la noche a la mañana como una imposición. La idolatría es un proceso donde el ser humano ha querido desconocer la verdad de que hay un solo Dios y empieza a mezclarse con un poco de sentimientos y emociones solamente por darle gusto a veces a su carnalidad o por darle gusto a la sociedad que lo rodea. Y entonces Jesús, el Señor,
que aún no aparecía en escena como Jesús en el Antiguo Testamento, sino que Dios se revelaba a veces de los profetas o de otros ángeles o de otras personas. Tenía que volverle a decir al pueblo: pueblo, un solo Dios. Y entonces vamos a mirar aquí un ejemplo. Isaías capítulo 44 versos 6 al 8. No los voy a contextualizar todos, mis hermanos, solamente quiero rescatar la esencia del versículo. Amén. Isaías capítulo 44 verso 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Mire cómo le está hablando Isaías al pueblo. Primero le está recordando que así dice el Rey. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. A veces lo decimos tan rápido que se nos olvida que Él es Rey. Y que cuando estamos diciendo que venga a nosotros tu reino, es que el Rey se haga presente y ponga su reino en nosotros. Increíble, ¿no? Y entonces aquí Isaías le dice: mira, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahí ya hay una figura que Isaías está ya revelando a Cristo. Porque si usted está dándose cuenta, dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que hoy entendemos que es Cristo Jesús. Entonces dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. O sea, Isaías está diciendo al pueblo: acuérdese que en Él está el principio y el fin. No hay nadie fuera de Él. Y le dice: y fuera de mí no hay Dios. Isaías tiene que recordarle al pueblo: no hay otro Dios, no hay otros dioses, no hay otras culturas que nos vengan a invadir con sus dioses. Porque al final de cuentas todos esos dioses son dioses falsos. Es el intento de la humanidad de querer adorar algo, porque nacimos con la creación divina con el deseo de adorar. Y déjeme decirle algo: si usted y yo como seres humanos no adoramos a Dios, hay algo allá interno que nos va a guiar a adorar algo. Si no adoramos a Dios, algo vamos a adorar. Pero vamos a adorar algo porque estamos diseñados para adorar. Dios nos creó para adorar. La cuestión es que quiere que lo adoremos a Él. Y si no lo adoramos a Él, terminamos adorando o falsos dioses, o como vamos a mirar más adelante, otras formas de dioses, o como se nos ha enseñado en predicaciones anteriores, al Dios del espejo. ¿Saben cuál es el Dios del espejo, verdad? Usted mismo. Ese es el Dios que a veces se adora más en estos tiempos. Pero bueno, continuemos. Y dice el versículo 7: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Y le dice: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. O sea, Dios está diciendo: yo no conozco otro Dios. Yo no tengo de vecino a otro Dios. No hay otro Dios. Solo hay un Dios. Un Dios. Y entonces ahí el Señor nos hace saber que solo hay un Dios, y eso nos debe unir como hermanos. Eso nos debe unir. Porque si nosotros sabemos que tenemos en común un solo Dios, eso nos hace ¿qué? Unir. ¿Amén? Bueno, yo sé que no dijeron nada porque están muy concentrados. Malaquías capítulo 2 verso 10. Malaquías está antecitos de Mateo, para que se les haga más fácil buscarlo. Y si no saben dónde está Mateo, está después de Malaquías. Malaquías capítulo 2 verso 10 dice: ¿ya lo tenemos, Iván? Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Hace la pregunta. Es una pregunta. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?
¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora, ¿para qué tener tan claro hoy, pastor, que Él es un Dios? Para mantener, mis hermanos, esa unidad, esa identidad con la que Dios quiere que nos congreguemos. Porque Él está preguntando, oiga, luego no tenemos el mismo Dios. Luego no fue el mismo Dios que nos creó y Padre de nosotros. Entonces, ¿por qué nos portamos tan deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto que hizo Dios con nuestros padres? Una de las características, mis hermanos, cuando un pueblo, cuando un grupo de personas, si lo quiero oír de esta manera, cuando una sociedad, cuando una comunidad, cuando una familia sabe que tiene un único y verdadero Dios, y es ese Dios para todos, es que no podemos ser desleales entre nosotros, porque sabemos que el mismo Dios Padre que te mira a ti, me mira a mí. Aquí me voy a meter en algo que creo que ya lo dije alguna vez en un viernes o en algo que hablé acerca de relaciones de pareja, de matrimonios, pero lo voy a volver a decir. ¿Por qué un esposo tiene que amar a su esposa y por qué su esposa tiene que amar a su esposa? Y saber que son uno y que son un solo cuerpo. Y saber que esa mujer le pertenece, pero usted le pertenece a ella. ¿Sí? Aquí ya me estoy metiendo en un tema, no es la predicación, pero lo voy a usar de ejemplo. ¿Por qué? Si esas dos personas, si ese hombre, ese varón y esa mujer, ambos son conocedores de que hay un Dios verdadero y un único Dios, quiere decir que ambos tienen el mismo Padre, ¿verdad? Quiere decir que es padre del hombre, esposo, y de la mujer, esposa. Quiere decir que si el hombre trata mal a esa mujer, está teniendo problemas con su suegro, que es Dios, que es su mismo papá. Y si esa mujer trata mal a ese varón, se está metiendo en problemas con su suegro, que es su mismo papá. ¿Y a qué papá le gusta que le traten mal a su niña? Los que son padres de niñas. ¿Qué papá que ya tenga de pronto su hija casada y sabe que el marido le está pegando se pone feliz? Dice que le dé bien duro, como yo no le di. No, ninguno, ¿verdad? Un padre normal, porque hoy hay de todo, ¿no? Pero un padre normal no quiere que su hija se case con alguien que la va a maltratar, le va a pegar, la va a lastimar. Entonces ese papá es en calidad de suegro. Tal vez va a decir, bueno, yo estoy que me meto y le digo también cuántas son 2 por 2. Entonces ese padre va a tener celo de esa hija que está siendo maltratada. Pero de la misma manera, también, si usted tiene un hijo varón o tiene hijos varones ya grandes, usted tampoco quiere que esa mujer tal vez le trate mal o le sea infiel o le sea indiferente. Usted también quiere que dé con qué, con una buena mujer, ¿verdad? Y usted como papá o como mamá sabe que usted también quiere lo mejor para su hijo. Entonces está ese celo, ese amor, esa cuestión de que yo quiero lo mejor para mi hijo y para mi hija. ¿Y qué suegro se agrada o qué suegra se agrada de que su yerno o su nuera esté siendo malo con su hijo o con su hija? Ahora, si un matrimonio, una pareja, saben que su papá, Dios creador, es el único Dios y es Dios de ambos, sea que el uno trate mal al otro, se están metiendo en problemas con el mismo. Y ese Dios va a velar por su niña y va a velar por su niño. Entonces por eso una pareja, un hogar sabe que son uno, que dependen de un único Dios, y que sea que el uno le juegue mal al otro, el mismo Dios es el mismo que se va a enojar. Y entonces uno como hombre tiene que tratar bien a su esposa, porque si no va a tener problemas con su suegro, Dios. Y viceversa, mis hermanos. Cierro ahí el ejemplo. Espero que haya servido. Amén. Amén. Bueno. Entonces Malaquías está diciendo, si nosotros nos portamos deslealmente entre nosotros, ¿cómo vamos a decir que estamos en unidad con ese mismo Dios? Malaquías está diciendo, ¿luego acaso no te creó el mismo Dios? ¿Luego acaso no estás tú teniendo tu fe puesta en el único Dios verdadero? Por eso el Señor Jesucristo se encarnó, mis hermanos.
Porque ya Dios había enviado profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, recordándole al pueblo que Jehová Dios uno es. Pero la gente, el pueblo, nosotros como humanidad, siempre tendemos a buscar mezclarnos con otros dioses. No me quiero meter en problemas, mis hermanos, pero tradicionalmente venimos de un contexto donde hay un santo para cada cosa, donde hay un santo para cada situación, y aunque decimos que creemos en el mismo Dios, estamos desplazando nuestra adoración de Dios según el santo de la conveniencia. Entonces la que está soltera y le dicen que ya se está quedando del tren, hay un Dios, hay un santo para esa situación. El que tiene un negocio y de pronto trabaja en determinadas áreas, de determinado tema, hay un santo, hay un Dios para esa situación. En mi país, por ejemplo, los camioneros, rimuleros, así que trabajan en todo el tema de los camiones grandes, hay un Dios, hay una virgen que es específica para ellos. Y entonces así hay una determinada deidad, un determinado Dios, un determinado santo que reemplaza la adoración al único y verdadero Dios. Y entonces es natural, y eso no solo pasa en nuestra tradición o en nuestro contexto tradicional, eso pasa en todas las culturas, porque el ser humano, sea que viva aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, en África, en Asia, en Europa, todos los seres humanos estamos inclinados a no darle nuestra adoración a Dios, sino buscar otra cosa a que adorar. Culturalmente valoramos mucho nuestras raíces indias o indígenas, pero que adoraban nuestras raíces indias o indígenas, al dios sol, al dios luna, al dios del río, al dios del árbol, en mi país por lo menos. Y hoy en día entonces decimos, no, hay que cultivar esa tradición, hay que mantener esas raíces. Está bien, culturalmente podemos valorar como sociedad lo que ellos desarrollaron, pero eso solo nos muestra que hace 500 o 1000 años ya habían olvidado totalmente al único Dios verdadero y habían encontrado otros dioses que adorar. Porque no fue así desde el principio. Desde el principio solamente estaba Dios. Pero conforme la sociedad fue creciendo desde Adán y Eva y se fue expandiendo y se fue olvidando del único Dios verdadero, dijimos, ¿y ahora quién adoramos? El sol. Se ve brillante, parece que es bueno adorarlo, adorémoslo. Usted va a decir, pastor, no se metan en esos temas culturales, porque ellos tienen toda una historia. Sí, pero no es más antigua que Cristo, no es más antigua que Dios, no es más antigua que la creación misma. Tuvo un inicio, tuvo un momento en que alguien dijo, vamos a adorar a esta figura, vamos a adorar a este elefante, vamos a adorar a esta vaca. Vamos a adorar a esto porque no encontraron cómo dirigir su adoración al único Dios verdadero. Y el pueblo de Israel sigue siendo evidencia. El pueblo de Israel salió de Egipto movido por grandes milagros, plagas azotando el pueblo de Egipto, y aún la muerte de los primogénitos allá en egipcios. Y ya cuando ya está afuera y Moisés sube al monte a traer la palabra de Dios y tarda, 40 miserables días, mis hermanos. No estamos hablando que tardó años, 40 días. Y en 40 días, cuando bajó Moisés, el pueblo de Israel ya había construido un becerro de oro. Ya en 40 días que Moisés no estuvo con ellos, ya se habían olvidado que hay un solo Dios. Y dijeron, ¿a quién adoramos? Hagamos un becerro de oro y adorémoslo. Un pueblo rebelde, mis hermanos, es lo que Dios nos muestra a lo largo del Antiguo Testamento. Pero un pueblo que sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Pero ahora usted y yo somos ese pueblo escogido. Hace 8 días cerramos el servicio diciendo que vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de adorar el becerro de oro, de las tinieblas de adorar al dios sol, de las tinieblas de adorar el sapo, el renacuajo, la vaca,
y cualquier cosa a su luz admirable y adorarlo solo a Él. Entonces usted y yo ahora somos ese pueblo. Lo que no podemos seguir siendo, mis hermanos, es que por la gracia del Espíritu Santo que nos ha abierto el entendimiento, lo que no podemos seguir siendo es un pueblo rebelde. Que si en 40 días que hubo coronavirus y se cerró la iglesia, entonces construimos un becerro de oro. Ay, como ya llevamos 40 días sin ir a la iglesia, hagámonos un becerrito de oro. Tal vez no lo hagamos así, pero volvemos a adorar otras cosas. Hoy en día, mis hermanos, vuelvo y le digo, la idolatría no está tan enmarcada en una imagen o en una estatua. Hoy en día la idolatría se ha vuelto de otra forma, ha mutado, ha cambiado, pero sigue siendo idolatría. Hoy idolatramos esos aparaticos que son útiles, que por sí solos no son ni malos ni buenos, pero somos nosotros los que los idolatramos. Donde ponemos el santo celular a cargar. Es que el mío es de tal marca y el mío es que el mío me costó $1000 y acá le tengo su altar con su cargador. No me lo toque, ¿quién me cogió el celular? O el santo espejo, o la santa billetera, o la santa cuenta corriente, o el santo auto. No me lo toqué. ¿Quién me le hizo esta mancha a mi santo carro? Entonces hemos mutado la idolatría según nuestra conveniencia, pero sigue siendo ¿qué? Un solo Dios. Un solo Dios. Y entonces el Señor tiene que recordarnos nuevamente. Y el Señor entonces dice, ya no mandemos más profetas. El Señor viene y se encarna en medio de nosotros, mis hermanos, y personalmente se relaciona con nosotros. Y en Marcos, Ivancito, Marcos capítulo 12, verso 29, busquémoslo todos ahí, mis hermanos. Marcos capítulo 12, verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuevamente el Señor retoma las palabras de Moisés cientos de años atrás y las trae como quien dice, si ustedes creían que lo que dijo Moisés está muy viejo, muy antiguo y es de la ley, pero yo se lo recuerdo hoy ahora. Y el Señor dice, el mandato no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo único y verdadero y suficiente. El mismo Dios de paz y de amor que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que hoy se ha encarnado en medio de nosotros. Oigan, hermanos, déjenme decirle que yo sé que le estoy diciendo algo profundo. Espero usted sepa que lo está escuchando. Y entonces el Señor se humana, se encarna y dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y ahora Él ahí diciendo estaba entre nosotros, porque Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Imagínense, mi hermano, los que estaban hablando con Jesús en ese momento y diciéndole, díganos cuál es el primer mandamiento. Y Él les dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y ellos, oh, bien ha dicho, pero Él estaba ahí. El único Dios verdadero estaba ahí con ellos. Y ahí es donde yo empiezo aquí a apretar, mi hermano. Aliste su callo, aliste su juanete, que le voy a pisar. Podemos saber, podemos entenderlo, pero a veces no lo vemos en nuestro diario vivir. Podemos conscientemente decir, sí, yo sé que Él es el único Dios, pero está por allá tan lejos. Cuando Dios quiere estar ahí contigo, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu ser. Y entonces el Señor les dice, y amarás. Y muchas veces nosotros cuando hablamos del primer mandamiento siempre nos vamos directamente al versículo que dice, y amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón. Pero déjenme decirle, por eso ese va a ser un tema de otro mensaje.